Cuando estudiamos moléculas diatómicas, observamos que en una molécula diatómica heteronuclear, la diferencia entre las electronegatividades producía en el enlace un momento dipolar. Ese momento dipolar se podía representar como un vector cuya punta apuntaba hacia el átomo más electronegativo. Para una molécula poliatómica se debe obtener un solo vector, que será resultante de considerar a todos los vectores de todos los enlaces y también de los pares de electrones libres que haya sobre el átomo central. Si la suma de todos los momentos dipolares que presentan los enlaces y los pares aislados da igual a cero, diremos que la molécula es no polar. Si el momento resultante es distinto de cero, diremos que la molécula es polar. Es decir, que en moléculas poliatómicas el momento dipolar será el resultado de la suma de todos los vectores de los momentos dipolares que presenten la molécula. Tenemos que tener en cuenta que un par aislado genera un momento dipolar apuntando hacia el par de electrones aislados. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso del cloruro de berilio, observamos que se generan dos momentos dipolares, uno en cada uno de los enlaces, pero como estos enlaces están simétricamente opuestos, la suma de estos dos momentos dipolares nos dará igual a cero. Por lo tanto, esta molécula será una molécula del tipo no polar. En el caso de la molécula de trifluoruro de boro, observamos que en cada uno de los enlaces se genera un momento dipolar apuntando hacia el átomo de flúor. Al hacer la suma vectorial de estos tres momentos dipolares, vemos que el momento dipolar resultante es igual a cero. Por lo tanto, esta molécula será no polar. En el caso del metano, se observan cuatro momentos dipolares dirigidos en cada uno de los enlaces hacia el átomo de hidrógeno. Si hacemos la suma vectorial de estos cuatro momentos dipolares, observamos que el resultado será igual a cero. Por lo tanto, esta molécula es no polar. En el caso del pentacloruro de fósforo, podemos observar que se forman cinco momentos dipolares, tres ecuatoriales y dos axiales. La suma de los axiales da cero y la suma de los tres ecuatoriales da cero. Por lo tanto, la suma total de todos los momentos dipolares de la molécula es igual a cero. Esta molécula será no polar. En el caso de la molécula del hexafluoruro de azufre, observamos que se forman 6 momentos dipolares equivalentes entre sí, pero que al sumarlos nos dará como resultado un momento dipolar total igual a cero. Por lo tanto, esta molécula será no polar. Analizando todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que en una molécula poliatómica que tenga todos los ligandos iguales y que no tenga pares de electrones aislados, el momento dipolar resultante de la molécula será igual a cero. Por lo tanto, la molécula será no polar. Analicemos ahora el caso de moléculas poliatómicas con pares de electrones aislados. Cuando hay un solo par de electrones aislados, como es el caso del amoníaco, podremos observar que la molécula será polar. El vector resultante estará dirigido en este caso hacia el par aislado. Esta molécula será polar. En las moléculas poliatómicas también puede ocurrir que tengan dos pares de electrones aislados y que estos pares de electrones aislados sean simétricamente opuestos, lo que hace que los momentos dipolares generados por estos pares de electrones aislados se anulen entre sí. El resultado de esto será un momento dipolar igual a cero, es decir, una molécula no polar. Al observar el ejemplo del tetrafluoruro de xenón, observamos que los momentos dipolares generados entre los enlaces entre flúor y xenón se anulan entre sí, y lo mismo ocurre con los momentos dipolares generados por los dos pares de electrones aislados.
La molécula de difluoruro de xenón presentará dos enlaces axiales equivalentes entre sí, cuyos momentos dipolares se anularán, y presentará tres pares de electrones aislados en forma ecuatorial, cuyos momentos dipolar se anularán entre sí, lo que dará como resultado un momento dipolar igual a cero, dando una molécula no polar. Hasta acá observamos moléculas poliatómicas sin pares de electrones aislados o con pares de electrones aislados que eran simétricamente opuestos o que se anulaban entre sí. Pero observemos ahora el caso del trifluoruro de cloro, el cual presenta dos pares de electrones aislados que estarán ubicados sobre el plano ecuatorial, que no se anulan entre sí al producir la suma de los vectores de los momentos dipolares. Como observamos en la figura, veremos que el momento resultante total de la molécula es distinto de cero, lo que hace que la molécula sea polar.